Hola, Dios me los bendiga a todos mis amigos, mis hermanos, al siervo, la sierva de la iglesia donde yo me congrego, Rey de Reyes y Señor de Señores del Mesías. Dios me los bendiga, esperando que todos estén bien. Hoy les traigo el maná del cielo, una palabra hermosa. Vamos a leer, si tienen su Biblia, saquen su Biblia, en Josué 2, verso 6. Vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandezas y obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Serat, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gad. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Oh santo, aleluya, Padre celestial. Yo te doy toda la gloria, la honra, la pleitesía, la alabanza, mi Rey, mi Dios. Yo te doy gracias por un día más de vida, mi Cristo amado, mi Rey, por tenerme a toda mi familia con vida, mi Señor, a mis amigos, a todos mis seres queridos. Gracias, Padre lindo, pon carbón encendido en mi boca, que no sea yo hablando, sino usted a través de este instrumento, mi Señor, mi Dios todopoderoso. La gloria y la honra es tuya, mi Cristo Jesús. El Dios todopoderoso es el Dios maravilloso, el Dios que todos tenemos. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios de amor, un Dios de milagros, un Dios de promesas. Dice que después de la muerte de Josué, se levantó otra generación que no conocía a Dios. Esta generación que se levantó no conocía a Dios y se fue en pos de dioses ajenos, dice, a amar a los Baales. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, como madre, como padre, no le enseñamos a amar a Dios? No le enseñamos a conocer a Dios. ¿Qué va a pasar? Nuestros hijos se nos van a perder, nuestros hijos se nos van a descarriar, nuestros hijos se van a hacer rebeldes, nuestros hijos se van a hacer unos hijos callejeros con vicios. Dice que esta generación no le enseñaron a amar a Dios y se fueron en pos de dioses ajenos. Y dejaron al Dios de sus padres, al Dios que había hecho maravillas al pueblo de Israel, que lo había sacado de la tierra de Egipto. Grandes cosas que Dios había hecho a los padres de esta generación, pero ellos no le enseñaron a amar a Dios. Y cuando nosotros no le enseñamos a amar a Dios, no le enseñamos los principios, los valores, el camino de Cristo Jesús, nuestros hijos más fácil está a la calle. ¿Y sabe quién es el que lo va a entrenar en la calle? Satanás. Él es el que los va a entrenar en la calle. Si nosotros no los entrenamos y no les enseñamos el temor a Jehová. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tenemos que inculcarle a nuestros hijos que tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios poderoso, que a Él tenemos que amar por sobre todas las cosas. En cambio, esta generación dice que se fue en pos de dioses ajenos. Y la palabra dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres,
que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová y dejaron a Jehová y adoraron a Baales y a Tarox. Perdón. Mire lo que hicieron ellos. Se fueron en pos de dioses ajenos, se perdieron. Adorar a dioses ajenos. ¿Y qué pasa cuando uno se postra a orar a esas imágenes? Esa abominación ante Dios es pecado. ¿Y sabe por qué es pecado? Porque en lugar de postrarnos ante su presencia, nos postramos a esas cosas paganas, a esas imágenes que tienen ojo, pero no ven, tienen oído, pero no escuchan, tienen boca, pero no hablan, tienen manos y no palpan, pies y no caminan, son ídolos mudos, que hay que cargarlos en peso. Ellos se fueron tras esos dioses ajenos. Son unas imágenes, esos Baales hacían unas imágenes horribles, unas imágenes bien horribles. Se fueron al tarot, a la adivinación, a la brujería, a todas esas cosas se fueron y dejaron al Dios de sus padres, el cual lo provocaron a ira. Cristo Jesús lo provocaron a ira a él. ¿Por qué? Porque él veía la injusticia, que los padres vieron los milagros que él hacía y sin embargo no le enseñaron a amarlo a él. Entonces lo provocaron a ira. Así mismo es cuando uno provoca ira, arrodillándose a imágenes. Mi Dios está viendo desde los cielos la ignorancia que tiene el ser humano cuando no tiene el conocimiento de Dios, de Cristo Jesús. Se arrodilla a cualquier cosa, se arrodilla a un palo, se arrodilla a cualquier imagen de yeso, de bronce, de madera. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento, porque eso es lo que le inculcaron nuestros ancestros, nuestros pasados, adorar a imágenes. En lugar de adorar al Cristo de la gloria, al Dios, a Jesús, el que vino a morir aquí en la cruz del Calvario, por usted y por mí. El que murió y al tercer día resucitó. A Él el que debemos de amar, a Él debemos de arrodillarnos. Pero esta gente no hicieron eso. Entonces dice que como provocaron a Jehová a iras, Él le mandó robadores que lo oprimían, dice, robadores, lo dejaban sin nada, si posible la siembra, sus cultivos, y los dejaban sin nada. Esa gente clamaban, gemían, dice. Gemían clamando, pidiendo misericordia, pero ellos que clamaban eran sus dioses, pero no clamaban al Cristo de la gloria. Entonces Dios, viendo eso, sin embargo, Dios tuvo misericordia, conmovido a misericordia, dice que le mandaba jueces para que la salvaran. Le salvaran de los robadores, de los que lo oprimían, haciéndolo gemir. Entonces dice que cuando morían los jueces, ellos volvían a hacer lo mismo. Se volvían lo mismo y volvían a hacerlo peor. Es ahí donde Dios ya se cansa. Es ahí donde Dios ya tiene su límite. Porque Dios manda su palabra de una u otra manera, que corrijamos a nuestros hijos si están haciendo algo mal. Nosotros los padres somos los culpables. ¿Y sabe por qué lo digo así? Somos los culpables, porque si nuestros hijos salen, nosotros ni siquiera vamos a ver con quién se encuentran, con quién van, a dónde van, sino que bueno, mi hijo, vaya, o vaya, mi hija, vaya. Está bien, tiene el permiso, pero sin saber. Así sea, donde el vecino, tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros no les enseñamos los principios de Dios, nuestros hijos se nos van a perder. ¿Y sabe quién es el que lo va a entrenar? Es Satanás. Porque él anda como león rugiente, dice su palabra de Dios, viendo a quién devorar, viendo quién le deja un espacio para él meterse allí.
destruir su hogar, destruir sus hijos, destruirlo completamente. Pero dice que Dios vino. Aquí Él vino, el Satanás vino a matar, a robar y destruir, pero Dios vino a deshacer las obras del maligno. Tenemos a un Dios todopoderoso que si nosotros estamos con Él, estamos bajo la cobertura con Él. Bajo su cobertura estamos, pero si lo buscamos a Él, si le enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios por sobre todas las cosas, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda su mente. Oh santo, aleluya. Pero no les enseñamos a amar a Dios y los hijos buscan la calle. En la calle encuentran lo peor, encuentran el vicio, la droga, el alcohol, la prostitución. Todo encuentran en la calle. ¿Por qué? Porque nosotros no le enseñamos a amar a Dios. Se descarrían nuestros hijos. Por eso nosotros tenemos que ser unas madres guerreras. Tenemos que defender a nuestros hijos a como dé lugar del maligno, de Satanás. Porque Él es el que está aquí reinando en este mundo. Pero nosotros tenemos la espada que es la palabra de Dios para defendernos de toda acechanza del Satanás. Aleluya. Que el Señor lo reprenda. Bendito sea su nombre. Y esto pasó con este pueblo que no le enseñaron a amar a Dios. En lugar de arrodillarse ante la presencia de Dios, se arrodillaban ante la presencia de los Baales. Esos Baales eran unas gentes perversas, malas, diabólicas. Adoraban a esas imágenes horribles. Ellos se zanjaban hasta chorrear sangre de su cuerpo, pidiendo milagros de ellos, de esos dioses. ¿Cuándo le iban a hacer milagros? Nunca. Asisten día y noche postrado en una imagen, no le va a hacer milagro, porque el único que hace milagros es el Dios vivo, el Dios que vino a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa por todos nosotros. Él es el único que nos puede salvar de toda tempestad. Aleluya, bendito sea su nombre. Alabado sea por los siglos de los siglos. Él es el único. Tenemos que poner atención a nuestros hijos. Porque si nosotros no ponemos atención en nuestros hijos, nadie más lo va a hacer por cada hijo nuestro. Si no es su mamá o su papá. Bendito sea su nombre, mi Cristo. Así es que tenemos que corregirlo, instruirlo por el buen camino, para que más tarde no nos hagan llorar. Hay que corregir a nuestros hijos, porque si nosotros no lo corregimos a tiempo, más tarde vamos a llorar. Vamos a llorar cuando veamos a nuestros hijos perdidos en la droga, en el alcohol, en el vicio, en la prostitución, enfermos. Oh santo, aleluya, bendito sea su nombre. Pero tenemos a un Dios maravilloso, el Cristo de la gloria. Él es el que nos puede salvar. Es ahora, es el momento de arrepentirse de todos los males, para que los hijos de todos los pecados, para que los hijos no acarríen con esos pecados. Aleluya, bendito sea su nombre. Por eso nos habla Dios a tiempo, por eso Dios manda su palabra a tiempo, para que nosotros concienticemos de las cosas, porque ahora estamos viviendo tiempos muy difíciles. Tiempos terribles que estamos viviendo, pero si nosotros nos agarramos de la mano de Dios, Dios nos va a proteger. Bendito sea su nombre. Eso es lo que tenemos que corregir a nuestros hijos. Si algo están haciendo mal, tampoco no hablarle y decirle, sí, tú eres esto, tú eres este otro. No, porque nosotros de nuestra boca estamos maldiciéndolo a nuestros hijos. Tenemos que hablarle de buena manera, hacerle ver. Por eso desde pequeñito uno tiene que instruirlo, corregirlo y irlo llevando al camino de Dios, para que estos niños no se pierdan más tarde, no se críen rebeldes. Porque ya más tarde, más grande, ya ellos dicen, no, yo ya soy mayor de edad, ya no me puedes corregir, yo sé lo que hago. Pero mentira, están cautivados por Satanás, están ciegos.
Porque cuando ya no escuchan la palabra, que Dios es el que lo manda a mente reprobada, para que ni viendo no vean. Oh santo, aleluya. La palabra de Dios es bien clara. Instruye a tu hijo para que no te haga llorar más tarde. Sí, mamá, papá, usted, que es madre o es padre, corrija a su hijo antes de tiempo, antes que Satanás se lo corrija y se lo entrene en la calle. Bendito sea su nombre, Señor. Este consejo yo le doy a todas las madres que se paren como guerreras y luchen con sus hijos, luchen por su hogar, que no se destruya ese hogar, para que esos hijos no se pierdan. Porque cuando se destruye el hogar, los hijos se descarrían y se pierden. Bendito sea su nombre, mi Padre amado. Esta palabra se la dejo en el nombre de Cristo Jesús para que medite cada madre, cada padre, que no le pase lo mismo que le pasó a este pueblo de Israel. Esta generación no conocía a Jehová, pero la culpa no era de ellos, la culpa era de sus padres, porque ellos vivieron grandes cosas, grandes milagros, pero no lo instruyeron a sus hijos, no le enseñaron a amar a Dios. Y estos hijos se perdieron. Ya Dios, de verdad que Dios se levantó en ira de verlo, que ellos amaban y se arrodillaban a dioses ajenos, teniendo a un Dios vivo. Esta palabra se la dejo en el nombre de Cristo Jesús para que la medite de día y de noche. Muy pronto me volverán a ver. Que Dios me los bendiga a todos. Gloria a Dios.